Cuando analizamos la técnica de carrera de los atletas, estamos acostumbrados a observarlos frontalmente para ver dónde hay posibles alteraciones en su mecánica. Todas las fuerzas que genera el atleta cuando está corriendo en línea recta deben estar aplicadas en esta dirección. Las oscilaciones laterales que provoca la pelvis derivadas de las acciones asimétricas de piernas estarán compensadas con las acciones inversas de brazos y tronco. De esta manera siempre hemos de fijarnos si la rodilla va apuntando siempre al suelo o en la dirección frontal de carrera, y si el pie realmente cuando está en el suelo está empujando en la dirección de carrera o está desviado hacia lateralmente. El pie entra en el suelo en una moderada supinación, es decir, por el exterior y por el antepié, más hacia adelante como más rápida es la carrera. A medida que la cadera avanza, el pie va pasando de la supinación inicial hacia una pronación. En este paso de supinación a la pronación, el eje del pie se gira externamente aproximadamente hasta unos 15 grados, manteniéndose siempre la tensión de la bóveda plantar para terminar el impulso por el dedo gordo. Cuando el pie va a contactar con el suelo, la cadera está en aducción, es decir, inclinada hacia el interior aproximadamente unos 5-10 grados. Toda la estructura del pie debe mantener la tensión sin que caiga el arco plantar externo, para así poder utilizar la energía elástica que se genera por su deformación. Todas las observaciones y consideraciones deben tomarse con las máximas precauciones, puesto que no es un estudio científico ni la forma de filmación es la óptima para poder sacar conclusiones determinantes. Es simplemente una visión más del campeonato. En estas fotos podemos ver una alineación óptima de los segmentos durante toda la fase de llegada al pie, contacto, apoyo e inicio de la impulsión. Pese al interés y los estudios que hay sobre la técnica de carrera en cuanto a tiempos de apoyo, tiempos de contacto, alturas de vuelo, frecuencia, amplitud, eh, generalmente los estudios se hacen desde una visión lateral, pero desde una visión frontal hay muy poca documentación y los entrenadores creo que no le prestamos la suficientemente atención. Simplemente miren esta carrera frontal y vean cómo van los apoyos de gran parte de los atletas. La pregunta que entonces nos podemos hacer ¿es irrelevante la alineación de los segmentos corporales en la carrera de velocidad? ¿Hay alguna relación entre las alteraciones en el apoyo y las desalineaciones y la aparición de lesiones? En este vídeo lo que voy a intentar hacer es sistematizar un poco cuáles son estas alteraciones a fin de que podamos educar nuestra vista a, a detectar la técnica de carrera desde una perspectiva frontal, que ahora gracias a las cámaras de alta velocidad nos permite entrar en detalles que antes era imposible con simplemente con la a simple vista o con las máquinas tradicionales que filmaban a 30 imágenes por segundo.
Un primer punto de atención será la cadera, si existe una excesiva abducción o aducción en la articulación coxofemoral. La atleta con la raya verde sería una abducción-aducción normal. La de la raya roja sería una excesiva abducción, es decir, separación. Y la de las siguientes diapositivas hay una aducción excesiva, es decir, que el muslo va muy hacia el interior y los apoyos prácticamente se cruzan. La derecha pisa más hacia la izquierda y la izquierda más hacia la derecha. Una abducción-aducción podríamos decir normal. Seguidamente, una excesiva abducción. Y finalmente la aducción. Como vemos, generalmente estas alteraciones no van nunca solas. Esta atleta concretamente, que decíamos que iba con una abducción excesiva, presenta además en la cadera una rotación externa, es decir, que el fémur, por la articulación coxofemoral, ha rotado externamente. Esta lleva también que haya una rotación de la tibia y del pie, de forma que el pie al final contacta por el suelo, en el suelo completamente rotado hacia el exterior. Pero esta rotación proviene de la cadera, no del pie. En algunos casos, esta rotación y abducción están más exageradas, puesto que las mantiene durante toda la fase de impulso. Esta es la típica forma de correr que llamamos de los futbolistas. Observamos que todas estas alteraciones laterales en las acciones de piernas y del pie se deben compensar con oscilaciones de tronco, de inclinaciones y acciones de brazos totalmente antieconómicas que no van en la dirección de la carrera. En algunos corredores de vallas esta actitud está bastante más acentuada. Esta variante, que quizá podría ser coincidente con la anterior y requerirían en estos casos siempre un estudio por parte de un biomecánico experto, es lo que llamo la circunducción de la cadera, es decir, que el pie abandona el centro haciendo una rotación interna y abducción. Cuando el músculo desciende lo hace con rotación interna y abducción. Si observamos los talones desde atrás, veremos que van describiendo círculos. Finalmente, la última de las alteraciones, que considero una de las más importantes y determinantes, está en el pie. Es la eversión del pie. Es decir, que cuando el pie entra al suelo en una moderada supinación, cuando va a pasar a la pronación y hacia el dedo gordo, llega un momento que toda la bóveda plantar, el músculo que más la sujeta, es el tibial posterior. Cuando se junta una debilidad del tibial posterior más quizá una falta de elasticidad del tendón de Aquiles, todo el pie se hunde, la bóveda plantar cae. Todo esto provoca una alteración en toda la estructura articular del tobillo, en el que se provoca una rotación externa del astrágalo y una rotación interna de la tibia. Lo que vemos a simple vista frontalmente es que parece que el pie se haya abierto excesivamente hacia el exterior y el maleolo de la tibia casi haya tocado al suelo. Esto hace perder totalmente la reactividad del pie,
no se puede aprovechar la energía elástica, pero es que además genera alteraciones en todo el funcionamiento tendinoso, tanto de la fascia plantar como del tendón de Aquiles. Es cuando que se ve en una visión trasera del apoyo, se ve que se pierde una alineación entre lo que es la línea del gemelo y el tendón de Aquiles. Esta versión suele ir acompañada también de rotaciones de cadera y creo que es una de las causas más importantes de fascitis plantares, tendinitis y otras alteraciones de dolencias de origen incierto del pie. Por lo observado en diferentes competiciones de diferentes edades y de diferentes niveles, yo creo que estas rotaciones junto con la versión del pie es uno quizá de los problemas estructurales de los atletas de la que menos conciencia tenemos los entrenadores. Al final del vídeo aparecen diferentes referencias a vídeos sobre el tema que tengo colgados en mi página web y canal YouTube. Una primera conclusión que podemos sacar de estas observaciones es que si el modelo óptimo de carrera es el de que todos los segmentos deben ir alineados y todas las fuerzas deben ir en la dirección de carrera, estamos frente a un problema. Para poder ver con más detalle en qué porcentaje y en qué medida los atletas españoles presentan desviaciones en los apoyos y en los impulsos, en la página web y en el canal YouTube están colgados vídeos frontales de todo el campeonato. No obstante, vamos a suponer que sean normales todas estas rotaciones y alteraciones en la dirección tanto del apoyo del pie, la versión del pie, como la rotación de cadera. Si esto es así, nos encontramos frente a un problema de especificidad del entrenamiento. Hemos visto que todos estos atletas, el pie no trabaja en la dirección de carrera e incluso cuando estamos haciendo los apoyos con una carrera correcta, el pie entra en supinación antes de pasar a la pronación. Esto implica que en el contacto inicial, donde hay mayor carga excéntrica, los flexores de los dedos y el flexor del dedo gordo no intervienen hasta que no estamos pasando a una situación de más pronación. ¿Quién aguanta la bóveda plantar durante la tensión del pie, además del gemelo? Pues simplemente el tibial posterior. Pero ¿qué sucede cuando estamos haciendo ejercicios de skipping, de técnica de carrera, muchos de técnica de carrera y multisaltos, tanto a pies juntos como con carrera saltada, alternos? Pues lo que sucede es que el pie entra neutro y desde el primer momento, además del tendón de Aquiles, además del gemelo, están interviniendo excéntricamente los flexores de los dedos y el flexor del dedo gordo. Por lo tanto, en estos ejercicios, si estamos trabajando el ejercicio de reactividad y de fuerza explosiva del tobillo, con un pie neutro, en que los principales músculos que intervienen son el gemelo y los flexores plantares del pie, y no el tibial posterior, que es el que debe estar estabilizando el pie en el paso de la supinación a la pronación. Algo semejante sucede con las abducciones y aducciones. Este atleta, por ejemplo, aparte de versionar, también se ve que entra el pie con una importante aducción, pero cuando está haciendo los ejercicios de técnica de carrera, de skipping o de multisaltos, el pie llega neutro y con una abducción totalmente adecuada. Por lo tanto, estamos entrenando los multisaltos y la técnica con un pie alineado y estable, cuando en carrera las acciones del pie son totalmente diferentes. Estos vídeos se refieren a temas tratados en este estudio, tanto de ejercicios
como de otras competiciones de diferentes categorías.